Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero de todo corazón que estén disfrutando de este día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, les traigo una historia que estoy segura de que les va a volar la cabeza, que los va a dejar pensando y, quizás, con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a hablar de un momento que todos soñamos, ese instante que parece sacado de una película de Hollywood, un instante de pura conexión humana, de reconocimiento genuino y de profunda felicidad. Y créanme, este momento, aunque pueda sonar increíble, le ha sucedido a nuestro querido Can Yaman. Sí, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y su imponente presencia, ha vivido algo que, bueno, ya verán. Prepárense para una dosis de sorpresa, admiración y, admitámoslo, quizás un poquito de envidia sana, porque lo que les voy a contar hoy es inalcanzable para muchos en su profundidad y significado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este relato fascinante, que estoy segura les llegará al alma, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí. Y no se olviden de activar esa campanita tan importante para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras, de nuestras historias, de nuestros descubrimientos. Nos encanta tenerlos aquí, formar parte de sus vidas y compartir estos momentos con ustedes. Can Yaman, amigos, todos lo conocemos. Su nombre resuena en las pantallas de televisión, en las revistas, en las redes sociales. Lo admiramos por su carisma arrollador, por su talento actoral que nos atrapa en cada escena, por esa presencia escénica que hipnotiza y que lo hace único. Es un artista en toda la extensión de la palabra, un ícono de la cultura popular que ha trascendido fronteras. Pero más allá de las cámaras, más allá de los escenarios de alfombra roja, de los flashes y de la ovación del público, ¿qué hay de sus sueños más profundos? ¿Qué momentos anhela en la intimidad de su ser? ¿Qué es lo que verdaderamente lo mueve, lo inspira y lo hace sentir realizado? Pues bien, resulta que hubo un instante, un evento muy específico, que se convirtió en el momento soñado para él, y no se trata de un nuevo contrato millonario que le asegure una fortuna aún mayor, ni de un nuevo romance mediático que acapare los titulares de la prensa rosa. Es algo mucho más profundo, algo que toca el alma en su esencia más pura, y que honestamente nos hace ver a esta estrella, a este ídolo global, con otros ojos. Imaginen por un solo momento la vida de Can Yaman. Tienen fama mundial, una fortuna considerable, el reconocimiento de millones de personas. Podrían pedir cualquier cosa, ¿verdad? Podrían estar rodeados de lujos, de oportunidades infinitas. Y sin embargo, su momento más anhelado, su cúspide de felicidad, su instante de plenitud absoluta, estuvo ligado a algo que va mucho, mucho más allá de lo material o lo profesional. Se trata de un evento que ocurrió no hace mucho tiempo, un acontecimiento que lo dejó sin palabras, sumergido en esa emoción genuina, esa autenticidad que tanto nos gusta ver en las celebridades y que, francamente, nos conecta con su humanidad. La historia comienza, como muchas de las cosas más importantes y significativas en la vida, de una forma aparentemente sencilla. Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador y de la vorágine de su carrera, siempre ha mostrado un gran aprecio por sus raíces, por su tierra natal, y por las personas que lo han apoyado desde el principio, desde sus inicios. Y este momento soñado, este instante de pura dicha, precisamente tuvo que ver con un reconocimiento muy muy especial, uno que quizás no vieron en las portadas de las revistas de farándula, pero que para él, créanme, significó el mundo entero. Verán, además de ser un actor consumado y un artista talentoso, Can Yaman ha demostrado ser un hombre con un corazón noble, generoso y profundamente solidario. A lo largo de su carrera, ha participado activamente en diversas causas benéficas y siempre ha buscado maneras de retribuir a la sociedad el cariño, el apoyo y la admiración que recibe a raudales de sus seguidores. Y este momento, este instante que lo dejó sin aliento y conmovido hasta la médula, fue un reflejo directo de esa faceta altruista, de su compromiso con los demás. Se trata de un reconocimiento, pero no de un premio ostentoso otorgado por una academia de cine o televisión, sino de algo mucho más emotivo, algo que nace del corazón y que llega directo al alma. Fue un homenaje, un tributo sentido y sincero por parte de aquellos que él más admira y respeta, de aquellos a quienes ha logrado tocar con su bondad. Imaginen por un momento la escena. Can Yaman, acostumbrado a recibir aplausos estruendosos en escenarios internacionales.
A ser el centro de atención en galas deslumbrantes, se encuentra de repente ante una audiencia que lo mira con una mezcla de gratitud profunda, admiración sincera y un cariño palpable. No eran fans descontrolados buscando una foto, no eran paparazzis ávidos de una primicia. Eran personas, seres humanos, cuyas vidas él, de alguna manera, había tocado, había influenciado positivamente, había transformado para mejor. ¿Y cómo lo había logrado? Pues resulta que hace un tiempo Can Yaman se involucró de corazón en un proyecto humanitario muy importante en su Turquía natal. Un proyecto enfocado en ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, en ofrecerles no solo apoyo educativo y emocional, sino, sobre todo, esperanza para un futuro mejor. Can, con su tiempo valioso y sus recursos, dedicó un esfuerzo considerable y genuino a esta causa. No era algo que hiciera para las cámaras, no era una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública. Era una convicción personal profunda, un deseo genuino de marcar una diferencia real, de aportar un grano de arena en la construcción de un mundo más justo y solidario. Y la comunidad que se beneficiaba directamente de este proyecto, los niños que encontraban en él un refugio y una oportunidad, sus familias que veían una luz al final del túnel, los voluntarios incansables que trabajaban día a día con una dedicación admirable, sintieron profundamente el impacto de su compromiso, de su generosidad. El momento soñado, el instante que quedará grabado en la memoria de Can Yaman para siempre, ocurrió durante una gala benéfica organizada por esta misma organización humanitaria. Can Yaman había sido invitado, y él, como siempre, accedió gustoso a participar, a apoyar la causa que tanto le importaba. Lo que él no esperaba, lo que realmente lo tomó por sorpresa y lo dejó completamente sin palabras, fue que el evento se convertiría en un homenaje para él. Al subir al escenario, no fue para recibir un cheque simbólico, ni para dar un discurso genérico sobre la importancia de la caridad. Fue para ser el protagonista de un reconocimiento que lo conmovió hasta las lágrimas, un tributo que vino desde el corazón de aquellos a quienes había ayudado. Los organizadores del evento, las familias que habían sido beneficiadas directamente por su apoyo, incluso algunos de los niños a los que él había ayudado de manera personal, subieron al escenario uno a uno. Con la voz entrecortada por la emoción, hablaron de su generosidad desinteresada, de su humildad sorprendente, de cómo su apoyo no solo les había abierto puertas y oportunidades, sino que les había devuelto la fe en un futuro mejor, en la bondad de las personas. Escucharon testimonios conmovedores, a veces desgarradores por las dificultades vividas, pero a la vez llenos de una esperanza radiante, todos unidos por la figura inspiradora de Can Yaman. Y aquí viene la parte que de verdad te dejará sin palabras. Una niña, de no más de 8 años, con una vocecita tierna pero increíblemente firme y llena de sentimiento, subió al escenario. En sus pequeñas manos llevaba un dibujo. Un dibujo hecho por ella misma, con colores vibrantes y un trazo infantil, pero lleno de amor y admiración. En el dibujo se veía a un superhéroe con una capa ondeante, una sonrisa imponente y un aura de valentía. Y debajo, escrito con letras imperfectas pero claramente legibles, decía: para mi héroe Can. En ese instante, amigos, Can Yaman, el actor exitoso, el hombre admirado por millones de fans, el rostro que aparece en innumerables portadas, se sintió abrumado por una emoción que lo desbordó por completo. Vio en los ojos de esa niña, en la inocencia pura y sincera de ese dibujo, el verdadero significado de su labor, de su impacto en el mundo. No eran los millones de seguidores en Instagram, no eran las críticas positivas de la prensa especializada, no eran los contratos lucrativos y las giras mundiales. Era la gratitud pura y sincera de alguien a quien había logrado inspirar, de alguien a quien había ayudado a creer en sí misma y en un futuro prometedor. Se dice, y las imágenes dan fe de ello, que Can Yaman, en ese preciso momento, se quedó sin palabras. Las cámaras, por supuesto, captaban su rostro, y en él se reflejaba una mezcla palpable de sorpresa genuina, una humildad conmovedora y una felicidad inmensa que iluminaba cada uno de sus rasgos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de una emoción pura, de una conexión humana que lo desbordaba por completo. Pudo haber hablado, pudo haber pronunciado un discurso profundo y elocuente, lleno de agradecimientos. Pero en ese instante la comunicación trascendió las palabras. Fue un abrazo del alma, un reconocimiento mutuo de humanidad, de la capacidad de inspirar y de ser inspirado. Y eso, mis amigos, es lo que, en mi opinión más sincera, representa el momento soñado de Can Yaman. No es un momento de gloria personal en el sentido egoísta o vanidoso de la palabra. Es un
Ento de conexión humana profunda de sentir que tu vida, tus acciones, han tenido un impacto positivo real y tangible en la vida de otros. Es la validación más hermosa de que tus acciones, tu bondad innata, tu generosidad desinteresada, tienen un valor incalculable, un valor que va mucho más allá de cualquier reconocimiento material o profesional. Piensen por un momento en la cantidad de gente que sueña con ser famosa, con alcanzar el éxito arrollador, con ser reconocida por el mundo entero. Pero Kanyaman, en ese instante sublime, demostró que lo más valioso que podemos alcanzar en la vida no es la fama en sí misma, sino ser recordados por nuestra bondad, por nuestra capacidad de hacer el bien, de dejar una huella positiva en el mundo. Y él lo experimentó de la manera más pura y conmovedora, a través de la mirada sincera de una niña que lo veía, no solo como un actor famoso, sino como su verdadero héroe. Esta historia, queridos seguidores, nos enseña muchísimo, ¿verdad? Nos recuerda que detrás de las figuras públicas, detrás de los ídolos que admiramos, hay seres humanos complejos con sueños y anhelos profundos y a menudo sorprendentes. Y que a menudo esos anhelos más profundos no están ligados a la fama desmedida o a la acumulación de fortuna, sino a la conexión humana genuina, a la empatía profunda y a la posibilidad real de hacer del mundo un lugar un poquito mejor, más humano y más solidario. Así que si alguna vez se han preguntado cuál es el sueño supremo de alguien como Kanyaman, alguien que aparentemente lo tiene todo, aquí tienen la respuesta. No es el aplauso en un teatro abarrotado, ni el estreno de una película taquillera que rompa todos los récords. Es el sentimiento profundo y gratificante de haber marcado una diferencia positiva y duradera en la vida de alguien, de ser visto no solo como una estrella brillante, sino como un ser humano capaz de generar esperanza, de sembrar amor y de inspirar a otros a ser mejores. Y ese, mis amigos, es un sueño verdaderamente inspirador, un sueño que todos, en nuestro propio nivel, en nuestra propia esfera de influencia, podemos aspirar a alcanzar. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje de hoy al corazón del momento soñado, de Kanyaman. Espero de todo corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado investigarlo y contárselos. Fue una historia profundamente conmovedora, ¿verdad? Una que nos deja una reflexión muy bonita sobre lo que realmente importa en la vida, sobre la esencia de la felicidad y la realización personal. En resumen, hemos explorado como un reconocimiento sencillo pero profundamente emotivo, proveniente de aquellos a quienes él dedicó su tiempo y su corazón, se convirtió en el instante más anhelado para Kanyaman, demostrando que la bondad genuina y el impacto positivo en la vida de otros son las mayores recompensas que podemos obtener. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí y su tiempo dedicado a nuestra comunidad, significa el mundo para nosotros. Nos impulsa a seguir buscando estas historias que nos inspiran y nos conectan. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta increíble historia? ¿Creen que la fama y el éxito, a veces, pueden eclipsar los verdaderos valores humanos? ¿Han vivido ustedes algún momento que consideren su momento soñado basado en la gratitud ajena? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes, crear esta conversación que nos enriquece a todos. Y si les ha gustado este contenido, si les ha inspirado o conmovido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda inspirarse con esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos mucho más contenido increíble, historias fascinantes y reflexiones que seguro les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos amigos. Cuídense mucho.